2 de julio 1955. Aeropuerto de Nueva York. El vuelo 914 de Pan American Airways se preparaba para despegar rumbo a Miami. El avión Douglas DC-4, con 4 motores de hélice, 57 pasajeros y 4 tripulantes, estaba a punto de despegar. Era un día soleado, sin nubes en el cielo, sin tormentas, sin previsiones de problemas. Los pasajeros embarcaban con normalidad. Una pareja discutía por una maleta. Un niño jugaba con su avión de juguete. Y una enfermera leía una revista de moda. El capitán, Harold Crane, veterano con más de 20 años de servicio, saluda a la tripulación y da las últimas instrucciones. El vuelo despega puntualmente a las 9:15 de la mañana. El control de tráfico aéreo lo sigue en el radar hasta que desapareció. Sin señal de emergencia, sin fallo técnico reportado, sin rastro en el cielo. Hola a todos, bienvenidos. Esto es La Cueva 51 y hoy os voy a contar un caso de desaparición de un avión. Un caso que, si escucháis hasta el final, seguro que os va a sorprender. Porque la historia no acaba solo con la desaparición de este avión. Pero vamos ya por el principio. Vamos a meternos en el meollo y vais a ver cómo este caso es uno de los más inquietantes, increíbles e inverosímiles de la historia de la aviación. Las torres de control empezaron a llamar una y otra vez. Vuelo 914, ¿me copia? Vuelo 914, confirme su altitud. Nada. Silencio absoluto. Cuando vieron que este DC no daba señales de vida, empezaron los equipos de rescate a ponerse en marcha. Empezaron a buscar en el Atlántico. Ninguna señal de accidente, ni restos de fuselaje, ni manchas de combustible, nada. El avión, simplemente, después de despegar, se esfumó. Días después de buscar incansablemente, la compañía Pan American anunció oficialmente la pérdida del vuelo. Se informó a sus familias y el caso se archivó. Otro caso más, otro misterio más, en los cielos de los años 50. Pero como he dicho, la historia no termina ahí. Y nos remontamos al 21 de mayo de 1992. 37 años después. Algo imposible sucede. Nos centramos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas, Venezuela. Los controladores aéreos observan un eco en el radar. Una aeronave desconocida que se aproxima desde el norte. No responde a las señales de identificación. Los operadores ajustan frecuencias, intentan comunicarse, preguntan nombre del vuelo, de dónde viene, pero nada. Y en esa vorágine de intentar contactar con esta nave desconocida, de repente, una voz distorsionada rompe el silencio. Aquí el vuelo 914 de Pan American. Solicitamos permiso para aterrizar. Hora estimada de llegada a Miami, 9:45 de la mañana. Los controladores se miran entre sí confundidos. Ese número de vuelo no existe en ese día. Esa compañía no está operando ese día. Y es que lo más increíble es que la Pan American había desaparecido años atrás. Y el vuelo 914
Era un caso cerrado desde 1955. La voz en la radio continúa. Suena nerviosa, extraña, pero clara y convencida de lo que decía. Repetimos, salimos de Nueva York esta mañana. Solicitamos permiso para aterrizar. El controlador principal, José Luis Ramírez, responde con cautela. Vuelo 914. ¿Puede confirmar su origen y fecha de salida? Silencio. Al cabo de unos minutos, la respuesta. Despegamos de Nueva York el 2 de julio de 1955. Los controladores se quedaron absolutamente helados. En el radar, el punto se acercaba, el avión se acercaba. Y a través de los prismáticos, lograron ver la silueta de un avión de hélice, antiguo, con los colores azul y blanco de la Pan American. La matrícula N3791. Claro, la torre de control autoriza el aterrizaje, no va a dejar un avión que no aterrice. Después ya se vería qué estaba ocurriendo. El avión descendió lentamente, como si nada hubiera pasado. Las ruedas tocaron la pista, las hélices giraban y los motores resoplaban. Y entonces algo empezó a sentirse raro. Los equipos de tierra llegaron al punto porque no sabían qué estaba ocurriendo y por si acaso activaron los equipos de emergencia del aeropuerto. Cuando llegaron a tierra, cuando estaban ya muy cerca del avión, notaron como si el avión fuera de otra época. Las ventanas estaban empañadas y detrás de los cristales se podía distinguir figuras inmóviles. El copiloto hacía señales con la mano a los equipos de emergencia y el capitán parecía alterado, muy nervioso. Cuando los técnicos del aeropuerto intentan acercarse al avión que ya está en pista, el piloto agita los brazos de la cabina y grita algo que nadie entiende. Los motores vuelven a rugir de nuevo. El avión acelera. Los equipos de emergencia tienen que esquivarlo, tienen que apartarse y el avión levanta el vuelo. Desaparece en el cielo venezolano y en teoría, según los controladores aéreos, puso rumbo al Caribe. En cuestión de segundos, se volvió a perder del radar. Y ahora sí, que jamás se volvió a ver. Los controladores quedaron paralizados. Uno de ellos, Ramírez, declaró años después: vi ese avión con mis propios ojos. Era viejo, muy viejo. Tenía los colores de los años 50. Cuando pasó sobre nosotros, el aire olía a queroseno y metal caliente. No era un reflejo, no era una ilusión, no era una imaginación colectiva. Claro, durante las semanas posteriores, la noticia se filtró en la prensa local. Algunos periodistas recogieron la historia, otros la tacharon de locura, ya que Pan American no existía y la compañía tampoco podía confirmar nada. Los registros oficiales, ojo, tampoco mencionaron ningún contacto con el vuelo 914. No sabemos si es porque era demasiado inverosímil, si tuvieron órdenes desde arriba, de muy arriba, para que no dijeran nada, pero ese día solo están los testimonios de los trabajadores del aeropuerto y algunos pasajeros que esperaban otros vuelos. Pero la historia no desapareció con ese último vuelo hacia el Caribe. Empezó a crecer, se transformó y hoy en día es una de las leyendas más inquietantes de la aviación moderna. Y claro, las teorías empezaron a multiplicarse. La primera hablaba de un salto temporal accidental. Según algunos físicos, el avión podía haber atravesado una anomalía espaciotemporal
una especie de grieta en el tiempo que lo había proyectado hacia el futuro sin que los pasajeros lo notaran. Para ellos, dentro del avión solo habrían pasado unas horas de vuelo, pero para el mundo exterior habían pasado 37 años. La segunda teoría apuntaba a un experimento militar. En los años 50, Estados Unidos experimentaba con campos electromagnéticos y radares avanzados. Algunos relacionan la desaparición de este vuelo con el llamado Proyecto Filadelfia, donde se cree que un barco habría sido transportado por accidente. ¿Y si el vuelo 914 fue parte de esas pruebas? ¿Y si quedó atrapado en algún tipo de zona temporal controlada? Otros afirmaron que simplemente fue un montaje mediático, pero no tiene ningún tipo de sentido, en mi opinión. Sin embargo, las grabaciones de la radio de la Torre de Caracas existieron. Y los controladores que estaban en ese turno nunca dijeron que fuera mentira. Y luego estaba la teoría más, digamos, poética y quizás también la más inquietante. La llamada el eco del tiempo. Algunos creen que lo que se vio aquel día fue una proyección del pasado, un reflejo temporal, como un recuerdo del universo que se manifestó brevemente en un bucle en el cielo. Es como cuando vemos un fantasma de un caballero en un castillo, pues en teoría no está ahí el fantasma. Es una especie de recuerdo temporal de otra dimensión que se proyecta. Pues se creen que a lo mejor pudo ocurrir eso. Lo cierto es que los familiares de los pasajeros recibieron aquella noticia con bastante incredulidad. Y algunos contaron que esa misma noche los relojes de sus casas se detuvieron exactamente a las 9:45. Otros afirmaron haber soñado con sus seres queridos diciendo ya casi llegamos. Y un mecánico del aeropuerto de Maiquetía aseguró que al mirar por una de las ventanas del avión vio rostros, vio gente, pero estaban inmóviles. Dijo, parecían vivos, pero no se movían, como si el tiempo dentro del avión estuviera detenido. El vuelo 914 nunca fue registrado oficialmente por la aviación venezolana. Ningún informe de radar lo menciona, pero decenas de empleados aseguran que ocurrió. Incluso un guardia de pista contó que días después encontró sobre el asfalto un pequeño reloj de pulsera, con la fecha grabada 2 de julio de 1955. Han pasado décadas desde aquel suceso y el misterio sigue intacto. Algunos pilotos aseguran haber visto luces blancas moviéndose lentamente sobre el mar Caribe. Otros dicen que escucharon una voz por radio que repetía vuelo 914 solicitando aterrizaje, Nueva York, Miami, hora estimada 9:45. ¿Qué fue lo que ocurrió al vuelo de la Pan American? ¿Un eco atrapado en el tiempo? ¿Un error de radar? ¿Una advertencia del pasado? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que ningún registro, ni civil ni militar, logra explicar nunca aquel contacto imposible. El expediente oficial fue cerrado, pero cada cierto tiempo vuelve a abrirse, en la mente de quienes aún buscan respuestas. Quizás el vuelo 914 nunca se estrelló. Quizás sigue volando en algún punto del espacio-tiempo. Quizás hay un lugar donde el tiempo no pasa, donde los relojes se detienen y los pasajeros siguen esperando el aterrizaje, que nunca llega. Y alguna noche, si viajas sobre el mar Caribe, mira por la ventanilla. Tal vez veas una luz vieja, blanca, moviéndose lentamente entre las nubes. Un avión que no debería estar allí. Un vuelo
que nunca llegó, pero que nunca se fue. Esto es La Cueva 51. Gracias a todos. Comentad lo que pensáis de este caso. Seguidme si no lo hacéis. Y si queréis ayudarme en este podcast, os podéis suscribir a iVoox y esto ayudaría mucho a seguir mejorando y creciendo. Gracias a todos y hasta la próxima.